Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión que hemos preparado en el Confidencial para hablar de un tema que está de candente actualidad, como lleva en los últimos años, como estará durante los próximos. Pero esperamos que nos estéis oyendo todos bien. Bueno, quiero en primer lugar darle la palabra y que haga la presentación de este acto a Gabriela Orille. Ella es CEO de MyInvestor. Bueno, ella es quien nos va a poner un poco sobre la base de todo este debate en el que a lo largo de esta tarde vamos a tratar toda la cuestión del ahorro y de los planes de pensiones. Muy buenas tardes, Gabriela, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias al Confidencial por la posibilidad de estar hoy aquí con todos ustedes. En un primer momento les voy a explicar qué es MyInvestor, por si acaso hay alguna persona que todavía no lo sepa. Bueno, MyInvestor somos un neobanco español, es decir, tenemos un IBAN ES, tenemos una cuenta remunerada al 1% para los primeros 15.000 euros, que tal como están los tipos de interés, que de esto, de los tipos de interés, también hablarán en las próximas mesas. Es una opción de ahorro bastante atractiva. También tenemos, obviamente, si tenemos una cuenta corriente, tendremos tarjetas de débito, tendremos tarjetas de crédito, tendremos, dado que nos llamamos MyInvestor, algo para la inversión más importante para muchos españoles, que son las hipotecas. Y las hipotecas, además, sin mochila, obviamente, junto a los seguros, con uno de nuestros partners que también estará presente en una de las mesas, con AXA. Y tenemos arquitectura abierta de inversiones, tanto de fondos como de planes de pensiones. Pero creo que lo más relevante de MyInvestor no es todo este producto que podamos tener, sino el compromiso que tenemos con ustedes, con nuestros clientes, de modo de tal manera que todos los meses tengamos un nuevo producto, una nueva funcionalidad dentro de MyInvestor. Y por eso estamos hoy aquí, porque de igual forma que todos los viernes ampliamos la cartera de fondos y de planes de pensiones, pues el viernes pasado, casi como el tercer viernes de cada mes, como esa triple hora bruja, hemos lanzado nuestros propios planes de pensiones indexados. Me voy a centrar un segundo en el tema de indexados porque es cierto que es una palabra al alza en el mundo de las inversiones y cuando comenzamos el lanzamiento de las carteras hace relativamente poco, hablábamos de que los estudios decían que la gestión pasiva estaba atrayendo una gran cantidad de gente y arrojaban cifras de crecimiento del 20% anual en este tipo de productos. Bueno, pues leyendo ayer un informe, la consultora del informe multiplicaba ya por 2 ese crecimiento, con lo cual es cierto que existe un apetito y la verdad es que lo estamos viendo en cuanto al ritmo de contratación, tanto de fondos indexados vía supermercado como vía carteras. La verdad es que este producto o esta forma de gestión está teniendo una tendencia totalmente alcista. ¿Pasará esto mismo con los planes? Bueno, pues quizás yo creo que todavía en el mundo de los planes de pensiones, que luego van a explicarlos los expertos muchísimo mejor, yo creo que todavía falta cierta concienciación acerca de la necesidad de la inversión a largo plazo. Y quizás de igual forma que un poco con la pandemia, la caída de los mercados tan sumamente fuerte, hubo mucha gente que se empezó a interesar tanto por el tema de las acciones como para el tema de los fondos. Yo creo que con estas noticias que estamos leyendo últimamente sobre todo el tema referente al sistema de pensiones, pues creo que realmente el apetito va a volver a crecer sobre este tipo de productos. Y en MyInvestor la verdad es que estamos apostando por todo este tema de la educación financiera. Pero sí que es verdad que hablando con ustedes, hablando con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta de que quizás todavía el inversor español tenga cierto prejuicio acerca de los planes de pensiones. Quizás porque pues, han tenido una mala experiencia o porque creen equivocadamente que quizás no son rentables. Vamos a ver, a día de hoy podríamos decir que los planes de pensiones son uno de los mejores productos para invertir a largo plazo. Y es cierto, y lo hablarán luego, que el proyecto de la ley de presupuestos reduce las ventajas fiscales, pero al menos este año todavía podemos desgravar por ese máximo de 8.000 euros. La proliferación de los planes quizás de baja calidad ha provocado que la gente sí vea esa parte de ahorro fiscal, pero quizás no los perciba como esos vehículos de inversión que en realidad son. Y cuando existen planes con excelentes rentabilidades históricas y cuando un buen plan es igual que un buen fondo.
Y recordemos una cosa, tenemos una cartera diversificada de fondos de inversión, tenemos una cartera diversificada de acciones. Bueno, también podemos tener una cartera diversificada o deberíamos de tener una cartera diversificada de planes de pensiones. Y para eso les ponemos a su disposición más de 80 planes de muchas gestoras, de más de 30 gestoras y gestoras de otros bancos incluso. Tendrán planes de pensiones si quieren contratarlos con nosotros de BBVA, de Bankia, de aseguradoras como AXA, que está aquí presente, o como Mapfre o como otras fintech, como por ejemplo pueden ser los planes de pensiones de Indexa. Sabemos por los estudios que hemos leído y por lo que estamos viendo día a día que un cliente va a elegir o va a hacer una compra por 3 factores fundamentales. Uno es el precio, con lo cual esto es lo primero que hemos tenido en cuenta para el lanzamiento. Y les podemos asegurar que según nuestros estudios internos, el 0,49 que tiene de coste en los planes de pensiones es la comisión más barata del mercado español, como digo, según este estudio que hemos hecho, y si quieren pueden googlearlo también sin ningún tipo de problemas. Y luego la gente lo que nos pide es una facilidad de uso. Bueno, pues además de facilidad de uso le vamos a añadir cercanía y ustedes van a poder contratar estos planes de pensiones desde solo 10 euros sin letra pequeña y a través de un clic, tanto las aportaciones como los traspasos de otra entidad a MyInvestor, con lo cual también cumplimos esa tercera petición de los clientes a la hora de comprar algo, que es la rapidez. Con lo cual ya les digo, precio, facilidad y rapidez. Con lo cual, yo hasta aquí es todo lo que les puedo contar. Les dejo en la mejor de las compañías, de los expertos, en las próximas 2 mesas, donde sin lugar a dudas les van a explicar y van a unir la necesidad de ahorro a largo plazo junto a este producto, junto con los planes de pensiones indexados. Recordarles los 2 planes indexados que hemos lanzado, que es sobre el S&P 500, bolsa totalmente americana, y sobre el Global Stock, que sería bolsa global. ¿Ya saben cuál es el suyo? Cuídense mucho. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchas gracias por la introducción de estas 2 mesas redondas que tendremos a continuación. La verdad es que es el momento de concienciarse sobre el ahorro a largo plazo, porque la situación de la pirámide poblacional así nos lo indica, ¿no? La situación va a estar complicada de aquí a las próximas décadas y entonces en ese sentido es mejor ir construyendo un colchón con tiempo para afrontar los años venideros. Y además que los indexados están de moda es algo que es cierto y que cada vez lo estamos viendo más. Y gracias a la competencia tenemos cada vez más posibilidades de acercarnos a estos indexados, bien supermercado de fondos, bien carteras, bien planes de pensiones, con lo cual ya no es una excusa. Así es, ya no es una excusa. Vamos a dar paso a la primera mesa, en la que me acompañarán 3 maravillosos expertos que les voy a presentar a continuación. En primer lugar, Ignacio Jiménez, que es experto en planificación patrimonial de MyInvestor. Muy buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí este ratito con vosotros y hablar un poquito de planes de pensiones y de ahorro a largo plazo. Yo creo que más que planes de pensiones, ahorro a largo plazo, que ese es el concepto en el que tenemos que centrarnos realmente, ¿no? Nosotros estamos en una entidad financiera y vemos mucho toda la parte de planificación, y planificar el ahorro a largo plazo y la jubilación, sobre todo con el panorama de pensiones públicas que tenemos, pues creo que es muy importante, y espero que este foro al final dé un poquito de luz sobre la cosa, o que alguien le pueda ayudar para visualizar esa necesidad de ahorro a largo plazo. Seguro que sí, seguro que vamos a poder tratar todo eso a lo largo de los próximos minutos. Quiero saludar también a Luis Saez de Jáuregui, que es director de distribución de AXA España. Hola, muy buenas, Luis. No sé por qué no te estamos escuchando, Luis. Pues no me escuchabais porque estaba en mute. Entonces, es lo que suele. Ahora, perfecto. Y decía que muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitar a AXA a este foro junto a MyInvestors. Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar aquí esta tarde debatiendo sobre planes de pensiones a ahorro a largo plazo. Por último, voy a saludar a José Antonio Berce, socio fundador de Loris. Bienvenido, José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que seáis todos muy bien y lo mismo. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de compartir este debate con personas como Francisco y Luis. Muy bien. Yo os voy a lanzar la primera pregunta, que es el balón botando. Vamos a hablar de ahorro a largo plazo. ¿Por qué es tan importante en este momento este tema que vamos a tratar, esta mesa redonda? ¿Por qué el ahorro a largo plazo? No sé si quieres comenzar tú, Ignacio. Pues sí, mira, nosotros, yo te puedo hablar mucho más desde nuestra experiencia, ¿no? Nosotros como banca privada y como gestores y planificadores patrimoniales al final, pues nos damos cuenta de que una de las mayores preocupaciones que tienen nuestros clientes, y para ahí está la banca privada y las carteras financieras, que es al final pues nuestra parte de conocimiento, ¿no? Es el cubrir las necesidades que van a tener de nivel de vida, ese nivel de vida que ellos van a requerir a partir del ahorro a la jubilación. Ten en cuenta que, por ejemplo, clientes de banca personal o banca privada pueden tener salarios, pues ponle por encima de 50.000 euros, 50, 60.000 euros. Cuando ellos vayan a acceder a la jubilación, su pensión máxima en cualquier caso, pues ahora mismo sería unos 35.000 euros aproximadamente. Ahí se produce, si estamos hablando solamente de ese salto, se produce un salto bastante importante. Es verdad que la tasa de esa es la famosa tasa de reposición. ¿Cuánto pierdo en ingresos desde mi último salario hasta mi primera pensión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La gente pretende vivir con el mismo nivel de vida que tenían hasta ese momento. Además, cada vez somos padres más mayores. Tenemos hijos que cuando nosotros nos estemos jubilando posiblemente tengan necesidades de estar yendo a la universidad, incluso al instituto en muchos casos, etcétera. Entonces, esa tasa de reposición no queda una forma diferente de cubrirla que no sea por el ahorro que se haya generado en las carteras financieras que puedan tener. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nosotros siempre hemos tenido una herramienta que es fundamental y que es muy bancaria al final, que son los planes de pensiones. Los planes de pensiones son interesantes, ¿por qué? Porque tienen un beneficio fiscal evidente, que es esa reducción que se produce en la base imponible y que hacía que mucha gente estuviera muy interesada para bajar su tributación y obtener una devolución muchas veces de impuestos en el momento de la presentación. El plan de pensiones es importante, tiene sus características, tiene liquidez y tal, pero nosotros recomendamos junto a la inversión en el plan de pensiones el tener otra herramienta como puede ser, por ejemplo, pues una cartera personal, una cartera de fondos, donde se pueda seguir ahorrando y poder compensar esa parte de la iliquidez de los planes de pensiones con la parte de liquidez de la cartera. Y ahí nosotros es cuando nos damos cuenta que ese ahorro que se vaya generando durante la parte de actividad de los contribuyentes en este caso, pues luego se puede recuperar y es necesaria para poder cumplir ese nivel de vida. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces pensamos que lo que tenemos va a ser suficiente, nos quedamos contentos con eso, creemos que el futuro va a ser prácticamente igual, pero en este caso hay que tener en cuenta que nuestro sistema de pensiones pues está sufriendo clarísimamente y posiblemente el día de mañana, cuando gente de nuestra generación, por ejemplo, se vaya a retirar, pues la pensión pública que vamos a tener no va a cubrir nuestras necesidades. De ahí es muy importante insistir en la necesidad de ahorro a largo plazo. Ahorro a largo plazo y ahorro en producto financiero. Existe también el producto inmobiliario, pero muchas veces nos hemos dado cuenta de que la inversión en producto inmobiliario genera también mucha distorsión, mucha iliquidez y en cualquier caso, aunque hubiera también una vía de ahorro por el inmobiliario, nosotros consideramos que es fundamental utilizar el ahorro financiero y ahí siempre primamos o siempre hemos primado el ahorro a través de planes de pensiones, principalmente por los beneficios fiscales, uno de los pocos beneficios fiscales que tiene, esos retornos que estamos teniendo y ese diferimiento de impuestos que al final va a hacer que tenga, si tengo unas rentabilidades más o menos buenas, y ya decía Gabriela, podemos tener rentabilidades interesantes en planes de pensiones, pues puede hacer que en el momento en el que accedamos a la jubilación tengamos una mochila importante con la que poder seguir manteniendo nuestro nivel de vida a partir de aquel momento. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, si quieres, Luis. Te paso la misma pregunta. Quiero recordar a toda la audiencia que puede hacer preguntas a todos los miembros de nuestro panel, de este y del próximo, con lo cual todas las dudas que tengan serán bienvenidas. Adelante, Luis, te cedo la palabra. Bueno, creo que la pregunta no era, si me la recuerdas, pero era ¿por qué es necesario ahorrar, verdad? Sí, sí. Bien, yo creo que esta crisis nos ha puesto de manifiesto
muchas cuestiones y una de ellas es la necesidad de protección. Y la necesidad de protección normalmente en relación a las cosas que más queremos, ¿no? La salud, la vida. Y lo que nos ha puesto de manifiesto también es pues que en muchas ocasiones, pudiendo, estamos desprotegidos. Y resulta que ahorrar es una manera muy clara de protección. Bueno, empezamos el famoso 14 de marzo, ¿no? Como fecha clave del inicio, y prácticamente ya comenzamos con el confinamiento y empezaron las webinars. Y de las primeras webinars que en AXA hicimos, manifestamos claramente, recordamos lo que ocurrió en la anterior crisis. Y ya, bueno, pues... Me parece que Luis se nos ha quedado... Perdona, que se ha cortado un segundo la comunicación. Entonces, decía que por similitud, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Vimos muy claramente que en la anterior crisis las tasas de ahorro se duplicaron en España. En el periodo de la crisis del 2008, ¿no? Que comienza vamos a decir también, el 11 de septiembre, ¿vale? Del 2008, vamos a poner esa fecha, se duplicaron las tasas de ahorro. Y en España se duplicaron y llegaron a las tasas de ahorro de Alemania, a tocar las tasas de ahorro de Alemania. Sin embargo, cuando volvió otra vez la actividad económica, volvimos a ser de nuevo el vagón de Europa en términos de tasas de ahorro. Y dijimos, como digo, a mediados de marzo, va a suceder algo similar con respecto a las tasas de ahorro, porque es una manera de protección. Y la realidad es que las tasas de ahorro han vuelto otra vez a crecer de manera fuerte, prácticamente a duplicarse. El asunto es que cómo aprendemos, y yo creo que aquí hay un tema muy claro de formación y de información, a que esa forma de protegernos, que es el ahorro, lo mantenemos y somos estables como otros países procedentes de Europa, ¿no? Alemania, en donde mantiene sus tasas de ahorro independientemente de cuál sea la situación. Y la realidad también es que esta crisis, bueno, pues hará que ciertas personas no van a poder ahorrar, es evidente. Lo que ocurrirá es que, pues al final, si se están duplicando, habrá personas que estén ahorrando bueno, pues más allá de lo que normalmente podemos estar pensando. Y yo creo que aquí entra la segunda parte, y es ahorrar es una manera, como digo, de proteger, y ahora es cómo ahorramos, en qué instrumento ahorramos, cómo elegimos ese instrumento. Y uno de los instrumentos son los planes de pensiones. Estoy de acuerdo con Ignacio en que hay que hablar de planes de pensiones, pero también de otros vehículos de ahorro a largo plazo. Muy bien. Gracias, Luis. Nos queda tu turno de palabra, José Antonio. Adelante. Muy bien, pues el ahorro es el consumo del futuro. Esto es importante tenerlo presente porque no es que estemos renunciando al consumo para siempre cuando ahorramos. Cuanto a más largo plazo ahorramos, mejor aseguramos lo que vamos a poder consumir en el futuro. Obviamente tenemos que llegar vivos, pero es que hoy la probabilidad de llegar vivos a unas edades avanzadas cada vez es muy grande y está aumentando. Entonces ahorramos por razones personales, ahorramos porque nos queremos dar seguridad, nos queremos dar un cierto nivel de vida a nosotros mismos y mientras tanto afrontar hitos en nuestro ciclo vital, en nuestro ciclo familiar, afrontar situaciones como esta pandemia en la cual muchas personas han echado de menos un colchoncito constituido por si acaso a un plazo indefinido, no necesariamente largo, pero a un plazo indefinido, que puede ser tan largo como que si llegas a los 50 y tantos años sin haber consumido tu ahorro porque esos hitos familiares los has ido solventando, entonces puedes pensar además en lo previsional. Esto lo hacen en Singapur y en algunos otros países asiáticos, donde se ahorra multipropósito, pero en un momento determinado se convierte en previsional, lo que hasta entonces ha sido precautorio. Precautorio. Pre, por si acaso, y para prever para el futuro. Razones personales. Razones financieras.
En la economía surgen constantemente proyectos reales, proyectos industriales, de infraestructuras, que necesitan financiación a largo plazo. Y esa financiación a largo plazo puede ser muy cara si hay que arbitrar plazos cortos constantemente para que los recursos no falten. Mientras que si tenemos recursos a plazos largos ya ex profeso constituidos hacia esos plazos, pues entonces la financiación de los proyectos, el problema financiero de lo que es la inversión, la formación bruta de capital, es bastante más fácil de resolver y además bastante más barato. Luego el ahorro proporciona una solución a las necesidades de financiación de grandes proyectos. Y esto nos lleva a la razón macroeconómica. Crecemos más si ahorramos a largo plazo. Si no somos capaces de constituir los recursos necesarios para financiar esas obras de infraestructura, esos proyectos de crecimiento, la economía no será tan productiva y nuestros ingresos futuros, no ya nuestras rentas por el hecho de haber ahorrado antes, sino nuestros ingresos futuros o los de nuestros hijos serán menores. Por lo tanto, hay una razón macroeconómica de crecimiento a largo plazo para ahorrar. Todo esto nos lleva a la externalidad positiva enorme que el ahorro crea para las personas que no ahorran incluso. Luego hay razones sociales, personales, financieras, macroeconómicas y sociales para ahorrar a largo plazo. No solo para ahorrar, sino a largo plazo. Muchas gracias, José Antonio. Yo quería recuperar una parte de la intervención de Luis, que la verdad que me ha parecido muy interesante, todas son interesantes, pero ha apuntado una idea que me gustaría destacar, ¿no? Y es cómo el ahorro se ha disparado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia, ¿no? Estamos llegando a niveles de ahorro claramente superiores al 20% de la renta disponible de los hogares. Pero esto se trata de un ahorro muy coyuntural ligado al ciclo económico, a la situación de crisis que estamos viviendo. ¿Creéis que también hay cada vez más en España una sensación de la necesidad de un ahorro estructural? Un ahorro que sea pensando en el futuro, como decía José Antonio, que no necesariamente en la jubilación, sino en futuras situaciones complicadas que pueda afrontar cada familia. ¿Creéis que este sentimiento o este pensamiento está asentándose en los últimos años? Como decía, yo creo que hay mucha gente que lamentará no haber ahorrado más. Pero de estos que, vamos a utilizar este símil, que han dejado de fumar, muchos volverán a hacerlo. Es decir, volverán a ahorrar de manera mucho más limitada. En España no es que se ahorre poco, se ahorra mal, porque se ahorra en forma de masas de ladrillos cogidos con argamasa que normalmente denominamos viviendas, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decía antes Ignacio, ¿no? Es muy difícil convertir una pila de ladrillos pillados con argamasa en un capital financiero. No es difícil, pero es caro en el momento en que se necesita y justamente con ello pues proveer para las rentas del futuro, pasar a la jubilación o no, ¿no? Entonces yo creo que vamos a volver a la norma, regresar a la media, ¿no? Después de un shock tan descomunal como este, que sin embargo sí dejará algunas actitudes más proclives al ahorro precautorio, porque la gente no echa de menos el ahorro para la jubilación, porque no se están jubilando ahora, sino el ahorro para por si acaso. Pero claro, el ahorro precautorio da lugar luego al ahorro previsional. Y luego tened presente una cosa, han ahorrado aquellos que podían permitírselo, porque millones de personas han visto cómo sus rentas se desfondaban. Pensamos en los autónomos, los microempresarios y asalariados de los segmentos más precarios del mercado de trabajo, que desgraciadamente son muchos. Han podido ahorrar aquellos que no han podido gastar sin haber dejado de ganar. Eso es lo que explica el surgimiento. Piketty, que no es santo de mi devoción precisamente, sin embargo lo decía muy certeramente. Esta emergencia del ahorro tan descomunal puede estar escondiendo, y lo veremos más adelante, una polarización de la riqueza todavía mayor a futuro no tan lejano. Ignacio, a mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que...? Sí, mira, yo justo es que me acuerdo de una cosa que estábamos comentando antes de forma previa a comenzar el webinar, ¿no? Y es la parte, o sea, se puede llegar la población a entender que se puede producir un ahorro estructural necesario porque se producen situaciones como esta. Pues hombre, los que hemos vivido las dos últimas crisis, la del año 2008 más la del COVID, pues se te ocurre que realmente tienes que tener algo en
en el bolsillo por si ocurre cualquier cosa, no solamente por la debilidad del mercado laboral y las dificultades económicas que puede atravesar un país como España, ¿no? Entonces, yo creo que ahí igual es el momento justo donde se tiene que introducir un nuevo elemento, ¿no? Y un nuevo ingrediente en todo esto, que es la pedagogía o la enseñanza financiera, ¿no? Entonces, sí que se demuestra que en los países donde efectivamente se ha producido un esfuerzo por esa enseñanza financiera a nivel escolar, por ejemplo, pues que han sido más conscientes de todo esto. El ahorro es fundamental porque da protección por todo lo que han dicho, tanto Luis como José Antonio, ¿no? Porque efectivamente da protección, pero da bienestar. O sea, y al final, pues esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda del bienestar es fundamental. Nosotros trabajamos mucho con una herramienta, por ejemplo, que es un plan financiero, donde cogemos, vemos la situación actual de la persona, dibujamos sus flujos patrimoniales, ¿no? Dibujamos sus flujos de entradas y salidas y ponemos un horizonte temporal donde hay un elemento fundamental que va a ser la jubilación. Y cuando nosotros hacemos los cálculos y las proyecciones y te da que para poder sobrevivir o tener mantener tu nivel de vida o poder facilitarle cosas a tus hijos, por ejemplo, no necesitas un tipo de interés excesivamente alto, o sea, que es decir, que tienes una capacidad de ahorro y una estructura financiera que funciona, la gente se queda aliviada. Y eso es muy importante. Y eso sirve para ese ahorro a largo plazo, qué es lo que voy a hacer en el horizonte temporal hasta el momento en que fallezca, que efectivamente es muy largo, pero también para tener en cuenta posibles contingencias como se han producido con la crisis financiera, como se ha producido con la crisis del COVID. Los pequeños ahorradores también tendrían que tener en cuenta que es muy importante, aunque sea poquito a poquito, el tener capacidad de ahorro de alguna manera. Y, por ejemplo, pues MyInvestor ahí sí que facilita muchísimo a través de esa arquitectura abierta y de ese poder abrir una posición, una cuenta de valores desde 10 euros, me parece que decía Gabriela, pues yo creo que es una oportunidad fantástica con esa facilidad. Pero de verdad, educación financiera y sobre todo concienciación de que efectivamente el ahorro da bienestar al final y felicidad. Concienciación financiera y educación financiera en la que el sector público juega un papel fundamental. Yo quería introducir en este punto la cuestión de la fiscalidad, ¿no? Este es el último ejercicio, estamos acabándolo, en el que las deducciones por aportaciones a los planes de pensiones se elevan hasta los 8.000 euros, tal y como está introducido en los presupuestos generales del Estado, que se aprobarán en los próximos días. Esta bonificación bajará hasta las aportaciones de los 2.000 euros. Desde este punto de vista, ¿el sector público debería hacer algo más para intentar estimular el ahorro a largo plazo? Me gustaría conocer tu opinión, Luis. Actívate el micro, por favor. Perdona las cuestiones del directo. Bien, no, decía que lo que se está produciendo, bueno, pues es algo curioso, por lo menos. ¿Por qué lo digo? Porque el Pacto de Toledo, que acaba de emitir su informe el 10 de noviembre, en su apartado 14, no dice en ningún momento, yo no lo he leído, que diga, y puedo estar equivocado, pero vamos, lo he leído varias veces, y no dice que hay que quitar las reducciones de los planes de pensiones. Lo que dice es que hay que dar más transparencia a los sistemas de ahorro previsional. Y en eso estamos muy de acuerdo. Es que esa conclusión, vamos, yo si hubiera tenido que votar, hubiera votado que sí. De hecho, el Pacto de Toledo, solo ha habido 2 votos de todos los colores del hoy fragmentado Parlamento, solo 2, que han votado en contra. Lo que nos ocupa aquí es que a la par hay una ley de presupuestos generales del Estado y que en esa ley, en un anexo, las famosas antiguas leyes de acompañamiento, bueno, que después ahora se pueden introducir en la propia ley de presupuestos, esto es otro concepto jurídico, pero no vamos a entrar en ello. El tema es que en esa ley de acompañamiento, incluso previo al propio Pacto de Toledo, se hace una eliminación de la reducción de las aportaciones a planes de pensiones, límite financiero y límite fiscal, ambos límites, pero solo los individuales. Y entonces aquí lo que nos ocurre ya es un poquito una situación donde
La idea de eliminar la reducción en los individuales resulta que parece ser, no, es que el sistema es regresivo o las comisiones son muy altas. Bueno, Gabriela creo que ha introducido unos planes de pensiones que no son así. Punto número 1. Punto número 2. Si las cuestiones un término de regresividad de la escala de gravamen, es decir, que la escala va, vamos a decir, pues si estás en un 52 de porcentaje de tipo marginal, te desgravas el 52, bueno, pues busquemos un tipo fijo. ¿Por qué no? Un tipo fijo, por ejemplo, el tipo para la gente, las personas que están en la franja a partir de 32.000 euros. Que yo no creo que a un trabajador se le pueda llamar rico. Un trabajador es un trabajador. Y un trabajador que en el tipo de gravamen del 52 es a partir de los 50 y 52.000 euros, pues tampoco, yo creo que sigue siendo un trabajador. Entonces, yo creo que hay una cierta demagogia en la situación de cómo se está planteando todo. Primer punto, no está en el acuerdo del Pacto de Toledo. Segundo punto, para evitar o bien las comisiones elevadas o bien la degresividad, se coge y se parte por la mitad del instrumento. Aquí lo que nos ha ocurrido es que España, los planes de pensiones contra el PIB son un 10%. Irlanda, que fue intervenida en la anterior crisis, un 40%. Reino Unido, un 100%. Y si hablamos de los Países Bajos, un 160%. Lo que nos ocurre es que Europa nos ha dicho, y el Pacto de Toledo también, es que tenemos que tener 3 pilares. 3 pilares. Y Europa nos dice, sobre todo en la resolución del Parlamento Europeo del año 2013, hágase un sistema de 3 pilares. Que tiene que haber unos pilares, un pilar principal, que es la seguridad social, principal, y unos pilares complementarios. Complementarios no puede ser principal. Complementarios es eso, que se complemente. Pero complementarios tampoco significa que no existan. Es decir, complementario significa que exista y que complemente al primer pilar. Y dejo un poco el segundo pilar para hablarlo un poquito más largo y tendido de otra idea que ha ocurrido y que tampoco estaba en el Pacto de Toledo o no está en el Pacto de Toledo. Luego lo tratamos. Me imagino que te refieres al fondo de empleo que ha creado el Gobierno, anexo también a los presupuestos generales del Estado. Sí. José Antonio, me gustaría saber tu opinión respecto al golpe a la fiscalidad de las aportaciones a los planes y cómo puede afectar esto al ahorro agregado a medio y largo plazo en España. Estoy de acuerdo, esto es un golpe y además se hace de una manera peculiar a través de la Ley General Presupuestaria, que es un cajón desastre donde se mete todo lo que pasa por Valladolid, por así decirlo, y aprovechando que es así, pues hablamos de lo divino y de lo humano, ¿no? Luego está la idea que evocaba Luis, efectivamente, que no lo nombraré, pero que está la disposición adicional la 40ª, ¿no? La disposición adicional 40ª son 298 palabras y ahí hay un universo, ¿no? Pero hablaremos. En lo que se refiere a la deducción fiscal, porque convendría... Ignacio habló antes de pedagogía. Creo que somos muy malos explicando las cosas. A lo mejor también somos tales que no entendemos lo que nos explican y se junta el hambre con las ganas de comer. La deducción fiscal puede operarse con las aportaciones o con las prestaciones, porque si se operase con las dos, estaríamos incurriendo en una situación inconstitucional, quiero recalcarlo, inconstitucional de doble imposición. Ningún país de la OCDE practica esto. La mayoría de países de la OCDE practican lo que practicamos nosotros, una deducción fiscal diferida, es decir, que no te ponemos impuestos hoy, pero te los ponemos mañana. Ese es el diferimiento, se difiere el acto de pagar impuestos por una renta determinada, que hoy es una aportación, pero que mañana es una prestación más los rendimientos si los hubiere y las plusvalías si las hubiere de las aportaciones acumuladas. Entonces, lo canónico, lo decente es sujetar esa renta a impuestos una sola vez. Y lo potente y lo virtuoso y lo bueno es sujetarla a impuestos después
cuando se percibe en forma de prestación, no antes, porque entonces la magia del interés compuesto, que ahora el pobre está como está y la magia no nos luce mucho, pero en cualquier caso la magia del interés compuesto se potencia porque metes en la máquina de capitalización toda la renta que luego te van a sujetar a impuestos o te van a extraer por vía de impuestos. Es más, y me alegra mucho saber que MyInvestor tiene fondos vinculados al Standard & Poor's 500. Si nuestros fondos estuvieran vinculados al Standard & Poor's 500, las arcas de Hacienda se llenarían con el diferimiento. Lo que pasa es que este rejón al diferimiento, a la deducción, se hace en un marco de odio ideológico al hecho de que la gente pueda ahorrar o pueda permitirse ahorrar poco o mucho. Y por eso se ha bajado de 8.000 a 2.000, porque es verdad que la mayor parte de las aportaciones anuales de los partícipes no llegan a esos 2.000. De manera que el consejo a las personas que seguían invirtiendo, ahorrando a través de planes de pensiones individuales es que lo sigan haciendo. Es verdad que si ahorran por encima de ese límite de los 2.000, el exceso va a generar unas prestaciones el día de mañana que estarán sujetas a doble imposición. E insisto, esto es inconstitucional. La regresividad. Desgraciadamente hay académicos que creen que esas deducciones, por encima del límite que sea, son regresivas. No, señor, porque eso no son impuestos. Las aportaciones no son impuestos. Las cotizaciones a la seguridad social no son impuestos. Llevan aparejados una contraprestación. Y si tú tienes en cuenta la contraprestación que lo que aportas representa, o lo que cotizas a la seguridad social representa, resulta que el esquema de aportaciones o de cotizaciones a la seguridad social es progresivo, porque las rentas mejor tratadas son las menores cuando tú tienes en cuenta la contraprestación de una pensión de la seguridad social. Y termino diciendo que cualquier vehículo previsional, cualquiera, individual, colectivo, asociado, cualquiera, financiero, asegurado, cualquiera debería de tener el mismo tratamiento fiscal, ni mejor ni peor, el mismo tratamiento fiscal que las cotizaciones a la seguridad social y que las pensiones de la seguridad social. Las cotizaciones de la seguridad social son plenamente deducibles, sin límites más que el que impone la base máxima de cotización, plenamente deducibles de la base imponible del IRPF. ¿De acuerdo? Y las prestaciones de la seguridad social están sujetas a impuestos. Con esto que estamos haciendo nos alejamos de la práctica virtuosa de la OCDE. Incurrimos en una práctica viciosa que va a reducir el interés por el ahorro a largo plazo. Claro, al final aquí, donde tenemos el riesgo ese, que al final el ahorro a largo plazo deje de ser interesante, ¿no? Que es justo lo que necesitamos potenciar ahora en España. Ignacio, me gustaría conocer tu opinión, también un poco por alusiones de... Yo creo que el ahorro a largo plazo es que es necesario. O sea, es que se tiene que producir. El vehículo que se puede utilizar, que muchas veces ha sido el plan de pensiones individual, es un vehículo perfectamente válido. Y encima tenías un beneficio fiscal, porque es verdad que la reducción funcionaba muy bien y además podías obtener una devolución de impuestos que además lo podías aportar a tu cartera financiera y valerte de ese interés compuesto, ¿no? Si hubiera sido en el Standard & Poor's, pues oye, fantástico, y lo que decía antes José Antonio, ¿no? Pues en el momento de los rescates, Hacienda se haría de oro, ¿no? O sea, por lo tanto, el ahorro a largo plazo no hay que tocarlo. ¿Cuáles tienen que ser los vehículos? Pues los vehículos será el plan de pensiones individual, el plan de pensiones de empleo. Si tienes suerte de que tu empresa tiene un plan de pensiones de empleo, o tu pyme, o tú como autónomo puedes tener un plan de pensiones de empleo, el poder ahorrar a través de este vehículo. Si tu plan de pensiones individual este año son 8.000 euros, intenta aprovecharlo si puedes. Si el año que viene son 2.000, intenta aprovecharlo también hasta los 2.000 euros. Y luego el resto, pues o sea, en cierta manera ahorrarte a través de una cartera financiera. Una cosa que sí que he hecho en falta, y es que cada vez suben más los tipos del ahorro, y ahí es donde perjudica, es que, por ejemplo, el ahorro a largo plazo o a muy largo plazo no sea mejor tratado a efectos impositivos. Es verdad que es una renta del ahorro, pero es verdad también que bueno, ahí se podría hacer algún tipo de ajuste para que efectivamente eso tuviera algún tipo de beneficio y que la gente lo percibiera y la gente se decidiera a ahorrar y a rescatar en un momento determinado. Hay algunos vehículos, los PIAs, etcétera, pero bueno, el
el incidir sobre eso. Cualquier ahorro a largo plazo de cara, sobre todo, que es nuestra preocupación, a planificar eso, principalmente la jubilación, pero el futuro de las personas es fundamental. Lo que decíamos antes, puedes tener necesariamente planes de pensiones porque van a seguir teniendo su reducción y su bonificación en impuestos sobre la renta. Donde apenas hay bonificaciones es que hay muy pocos beneficios fiscales, por lo tanto aprovecha lo que te den. El ahorro a través de vehículos de inversión, principalmente nosotros aquí siempre decimos el ahorro a largo plazo tiene que estar en vehículos de acumulación como pueden ser los planes de pensiones donde nos podemos mover de unos a otros sin tener que reembolsar y por lo tanto no tenemos que pagar, no genera cupones, no genera rendimientos, yo no tengo que ir pagando mensualmente, sino que los voy acumulando allí y luego, oye, pues si hay un excedente y se quiere intentar ahorrar a través de alguna inversión inmobiliaria, pues oye, bienvenido sea, pero tener en cuenta que el día que se acceda a la jubilación, sobre todo para los trabajadores con rentas altas, pues que la tasa de reposición que se tenga que calcular en el momento en el que se acceda será importante. Hasta ahora ha sido bastante alta en España, pero esto previsiblemente va a cambiar y el sistema de pensiones pues llegará a lo que llegará. Entonces, pensar, el ahorro tiene que formar parte de la estructura financiera de las personas tienen que tener conocimiento financiero para saber cómo funciona el ahorro a largo plazo y el interés compuesto y que se vayan utilizando todos los vehículos disponibles. El plan de pensiones a nosotros nos parece uno fundamental, es muy importante. Esa es la verdad. Muy bien. Voy a dar ahora paso a algunas de las preguntas de nuestros lectores que están preocupados en primer lugar por las recomendaciones recién aprobadas del Pacto de Toledo. Nos preguntan, ¿conseguirán las recomendaciones del Pacto de Toledo que el gasto en el sistema de pensiones sea sostenible financieramente en el futuro? ¿Cuál es vuestra opinión? Vamos a ver. No, yo empiezo y cuento una anécdota que os he compartido antes, ¿no? Hoy he celebrado, por así decirlo, en Twitter, que tal día como hoy, 1 de diciembre de 2016, comparecí junto a otras 40 personas ante la comisión del Pacto de Toledo. Me he equivocado y he puesto 2026. Luego me he dado cuenta de que había puesto que en 2026, tal día como hoy, comparecí ante la comisión del Pacto de Toledo. Bueno, esta es una imagen y es un símbolo de lo que puede estar sucediendo. Yo creo que las recomendaciones de esta ronda son más inocuas, aunque algunas hacen daño y otras tratan de repararlo. El balance es muy difícil de establecer, pero seguramente no afectarán gravemente a la sostenibilidad del sistema de pensiones, que no es buena, que ya está seriamente comprometida, que este año va a acabar destrozada y que en los próximos pues empezarán a jubilarse las generaciones masivas del baby boom, ¿no? Pero es que antes aludía a Luis a la recomendación 14, es que sencillamente la recomendación 14 ha desaparecido, o sea, está missing, ya no hay una recomendación 14 sobre el tratamiento fiscal de las pensiones, que antiguamente eran las pensiones públicas. Ahora ni siquiera el Pacto de Toledo. Yo creo que el Pacto de Toledo ha rendido un producto muy limitado, con algunas pequeñas bombas potenciales que se compensan con otras, en fin, otras que si funcionan bien traerán recursos al sistema. Estamos seguramente ante la pregunta ¿qué más puede hacer el Pacto de Toledo por nosotros, ¿no? Luis, yo quería darte ahora el turno de palabra, pero voy a introducirte otra pregunta que yo creo que también va en línea de lo que querías comentar antes. Otra pregunta de lectores. Os comentan, ¿es buena idea fomentar los planes colectivos frente a los individuales? Yo creo que aquí también puedes apuntarnos el tema de los planes de empleo, sí. El plan de empleo que quiere lanzar la Seguridad Social. Sí. No, a ver, voy a responder rápidamente a la segunda y voy a cogerla a continuación. Sí es buena idea fomentar los planes de empleo. Sí es buena idea. Dicho esto, con respecto al Pacto de Toledo, simplemente un dato. Solo 2 votos en contra, con el elenco parlamentario partido. Esto significa que el Pacto de Toledo ha contentado a todos. Es decir, ha sido capaz de absorber y soplar al mismo tiempo. De absorber y soplar. Por ejemplo, la recomendación relativa a la contributividad la deja vacía de contenido en cuanto a continuación habla de solidaridad. La contributividad es distinta a la solidaridad.
no pueden convivir. O es plenamente contributivo o no lo es. Con lo cual, todo lo que se hizo en la reforma de Zapatero, que fue hacer 3 cosas: pasar la edad de jubilación de 65 a 67, ampliar los años de observación de 15 a 25. El profesor Erce se harta de contarnos que tiene que ser toda la vida laboral. Y entonces, eso es la contributividad. Pues ahora, la propia reforma que hizo Zapatero de pasar de 15 a 25 y que lo siguiente era muy evidente, que es pasar a la totalidad de la vida laboral, se ha quedado en nada. Con lo cual, de nuevo, vuelvo otra vez a la pregunta con una reflexión. Si este Pacto de Toledo, en su versión del 2020, que es la tercera revisión, ¿vale? La tercera revisión, ha pasado con solo 2 votos en contra, con la partida que estamos jugando de parlamentaria, esto es que ha contentado a todos. Y la cuestión es que, al final, la soberanía está en el Parlamento y el Ejecutivo tiene que hacer eso, ejecutar lo que dice el Parlamento. Claro, si las normas van a ser tan abiertas, pues va a permitir generar leyes que seguro que van a cumplir una parte del Pacto de Toledo, una parte de lo que está diciendo. Insisto, la 14ª solo dice transparencia con respecto a los planes, a los sistemas complementarios, cuando todavía no hemos recibido el sobre naranja en casa de la segunda revisión del 2011. Del 2011 aquí no ha habido ningún sobre naranja en casa. Sobre naranja me estoy refiriendo a cuál va a ser la pensión pública futura, ¿vale? Bien, con respecto a fomentar los planes de empleo, por supuesto que hay que fomentar el segundo pilar. Si antes decíamos que debemos tener 3 pilares, es por una sencilla razón también, porque la diversificación y dispersión minimiza el riesgo. Primer pilar, público, de reparto, fuerte, sostenible. Segundo pilar, de empleo. Significa que el promotor es una empresa a favor de sus trabajadores. Tercer pilar, voluntario. Que yo recuerde, la Constitución habla de que el sistema es voluntario. Pero voluntario no significa que yo ahorro por mi cuenta, no, significa que yo ahorro en un sistema de sustitución de rentas, que es lo que nos estaba diciendo también el profesor Erce. Porque un sistema de sustitución de rentas es el sistema de seguridad social público contributivo. Sustituye unas rentas presentes por unas rentas futuras. Y resulta que esta es la razón por la que las pensiones de jubilación es rendimiento del trabajo. Pero si no estoy trabajando, no, es que era una renta que te vino de entonces. Pues es lo mismo que un sistema individual. Lo que pasa es que individual significa libre, libertad. Lo hago con libertad, tercer pilar. Y lo hago yo donde quiera, en donde quiera, tercer pilar, libre. Pero no deja de ser una sustitución de rentas. Por eso nunca va a poder cambiar la fiscalidad. El concepto, sustituyo una renta libremente de plan de pensiones, o sea, que es una renta de trabajo mía, la sustituyo por una pensión privada, ¿vale? Del tercer pilar, pero que me corresponde a mí. Por eso las rentas de los planes de pensiones son rendimientos del trabajo. Sistemas de sustitución de rentas. Por supuesto que la Seguridad Social tiene que hacer un sistema de paliación de la pobreza, pero esa tiene que ser pagada con impuestos. Y tiene que ser, además, a las pobres personas que no han podido trabajar o que han trabajado poco por la razón que sea, porque han querido y no han podido. Y eso es un tema de la sociedad. Y por supuesto que tenemos que hacerlo. Ahora bien, si a esa persona le toca la lotería, no podemos seguir teniéndolas con unas pensiones no contributivas. Y esto es otra reflexión que tiene que hacer el Pacto de Toledo y se hurta de hacerla. Entonces, con respecto al segundo pilar, si ahora resulta que nuestras empresas, el tejido empresarial, bastante tiene con sostenerse, sabiendo que es importante que las empresas hagan planes a favor de sus empleados, ¿de verdad creemos que es el momento procesal oportuno para fomentar el sistema del segundo pilar? No es si queremos que haya un segundo pilar fuerte. La respuesta es seguro que sí. La pregunta es si es el momento más oportuno de hacer lo que estamos haciendo. Que, por cierto, los planes de empresa que hoy hay, aquellos directivos, su límite financiero acaba de subir por arte de Birli Birloque 2.000 euros.
porque pueden hacer los 8.000 más otros 2.000. Vamos, entonces ¿a quién ha favorecido lo que se acaba de aprobar? No se ha aprobado todavía. Yo sigo creyendo en la mano invisible de Adam Smith y sigo pensando que de aquí hasta el día 31 de diciembre habrá algún raciocinio por el cual nos permita algo de cordura en lo que está pasando. Ahora estás en mute tú. Ahora estaba en mute yo, efectivamente. Te diría que el tiempo estaba apretando y no solo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, sino también para la mesa. A mí me gustaría que cerráramos con una intervención, un poco de resumen de cada uno de vosotros. Ignacio, voy a empezar contigo y además también me gustaría que dentro de este resumen incluyeras la cuestión del segundo pilar, que me gustaría conocer tu opinión. Bueno, yo creo que eso es verdad, ¿no? Es el momento oportuno de hacerlo. Pues yo creo que se han precipitado. Yo personalmente creo que se han precipitado. Ahora, también confío que hasta 31 de diciembre nos podamos llevar alguna sorpresa. ¿Hay que fomentar los planes de empresa? Sí. ¿Esta es la forma de hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y sobre todo perjudicar, cómo se perjudica al plan de pensiones individual, ¿no? Que es esa necesidad del ahorro. Nosotros posiblemente lo vemos más desde esta perspectiva de la libertad de ahorrar, de la libertad individual del individuo, y efectivamente pues también hay unas obligaciones sociales en cierta manera, pero unas y otras se pueden acabar haciéndolas coincidir, ¿no? Y yo creo que bueno, pues por estas necesidades políticas y de visibilidad política, pues creo que se ha dado un mal ejemplo. Yo confío en que efectivamente, y se viene haciendo hincapié, yo creo que sería ideal que los planes de pensiones individuales tuvieran un límite de aportación más o menos alto, que es verdad que ha subido 2.000 euros para las rentas más altas, ¿cierto? Eso es verdad. 8.000, 6.000, 4.000, bueno, pues se podría hacer una estimación también teniendo en cuenta lo que se considera los beneficios fiscales, ¿no? que se están atribuyendo. Pero yo creo que el ahorro individual tiene que seguir primando, que es mucho en lo que nos centramos nosotros, y bueno, espero que de aquí a que se apruebe pues tengamos alguna sorpresa. En cualquier caso, ahorrar tiene que ser una necesidad, lo tenemos que saber, es una necesidad individual, y todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, incluyendo planes de pensiones, sobre todo si son fantásticos, indexados de estos en el Standard & Poor's, que pueden dar una rentabilidad fantástica, pues hay que aprovecharlos, sobre todo si tienen unas comisiones bajas, y bueno, y funcionar con ellos. Y el resto de forma de ahorrar a largo plazo, pues también tenerlas en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Profesor José Antonio, tu última reflexión. Bueno, sí, muy rápidamente. Yo también confío en que el trámite parlamentario mejore las cosas. Tengo mi confianza en los trámites parlamentarios de los presupuestos generales del Estado, en ocasiones son interesantes y es algo que hay que seguir. Ya, vamos a ver. Y luego respecto a la previsión social complementaria del Pilar 2, el Pilar 1, el Pilar 3 tiene que estar ahí, todos los países lo tienen y no tiene que estar discriminado. Es un error grave de concepto, incluso el desvestir al Pilar 3 para reforzar el Pilar 2. Y luego el Pilar 2, lo interesante, la novedad de estas últimas semanas, que no está en el Pacto de Toledo, esto es algo que aparece en esa disposición adicional 40ª, ¿no? del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Lo interesante es que habla de algo que, husmeando entre las pinceladas que el propio ministro ha ido dando en intervenciones varias, a mí me evoca el Nest británico, es decir, el auto-enrollment, es decir, el sistema que tiene Nueva Zelanda, que tiene Holanda, que tiene en parte Estados Unidos, que tiene el Reino Unido. Es un sistema muy interesante. Yo apoyo y me entusiasma la idea de que empecemos a pensar en estos términos, pero naturalmente creo que hay que estar atentos a los detalles, porque en las 298 palabras de la disposición adicional 40ª del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado no está ni mucho menos contenido todo. Vamos a esperar y ver, pero vamos a estar, pienso, esperanzados. Espero no equivocarme. Muchas gracias, José Antonio.
Luis, te voy a ceder a ti la última palabra. Os estoy viendo a todos muy optimistas respecto al debate presupuestario, que mi sensación es que ya está todo bastante cerrado. Sí, vamos, pero vamos, seguimos en ese optimismo. No vamos a perderlo hasta el último minuto del partido. Para mí, yo cerraría diciendo, bueno, lo que nos ha dicho el Parlamento Europeo. Vuelve a ser una sede, vamos a decir, de soberanía el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo nos dice que se necesita un sistema de protección social de 3 pilares. Un primer pilar público de reparto fuerte, sostenible, que tenga esa contributividad y, por supuesto, que proteja a los más débiles a través de los impuestos, vía impuestos, financiación por impuestos. Necesita también este sistema de protección social un segundo pilar claramente de empleo, donde el empleador, el empresario, la empresa aporte a favor de sus trabajadores. Y se necesita también el tercer pilar, un pilar individual, un pilar libre, un pilar de elección voluntaria. Necesitamos este sistema de los 3 pilares para solventar un problemón que tiene la Unión Europea en su conjunto, que es el envejecimiento. Europa envejece, España envejece, tenemos que dar soluciones. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los 3 por vuestras aportaciones. Yo creo que ha quedado suficientemente clara la importancia de que los españoles nos concienciemos de que tenemos que hacer un ahorro a medio y largo plazo, ahorro precautorio y ahorro para preparar nuestra futura jubilación, que espero que la de todos sea muy larga y muy positiva. Voy a dar paso ya a la siguiente mesa, en la que vamos a tratar en esta ocasión más específicamente los productos de inversión para este ahorro a largo plazo. Ya nos ha quedado claro que tenemos que ahorrar. Ahora vamos a intentar debatir un poco y comentar cuáles son los instrumentos que pueden ser más útiles. Para ello creo que tengo ya conectados a los 2 participantes de esta mesa. En primer lugar voy a saludar a Francisco Javier Velasco, que es especialista en selección de productos de inversión de MyInvestor. Hola, muy buenas, Francisco. Muy buenas tardes. Bienvenido a este debate y también a ti, Vicente Baro, un habitual en las páginas de El Confidencial. Vicente Baro es director de contenidos y comunicación y marketing de FINEC. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, estar aquí es como estar en casa, estar con vosotros. Así que encantado gracias por tenerme a mí aquí, gracias también a MyInvestor por la invitación. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Yo quería plantear el esquema básico, ¿no? Tenemos un gran abanico de productos de inversión a disposición de todos los ahorradores a medio y largo plazo, pero vamos a comentar el tema de los planes indexados. Hemos comentado que MyInvestor tiene algunos planes indexados al S&P 500, a la bolsa global y bolsa estadounidense en este caso. ¿Por qué están creciendo y por qué estos planes indexados están ganando atractivo dentro de las carteras de inversión de los ahorradores? Francisco, quería preguntarte a ti. Bueno, pues es cierto que lo que hemos visto en los últimos años es un crecimiento exponencial, nuevos competidores que están lanzándose al mundo de los planes de pensiones y lanzando productos que están vinculados a determinados índices. Y esto te das cuenta realmente a cómo se está viendo y cómo se está transformando la economía, como digo yo, 2.0, y que no viene nada más que a confirmar pues esta crisis sanitaria que estamos viviendo, donde hay determinados sectores, como puede ser el sector de la medicina, de la farmacia, biotecnología, y el sector sobre todo tecnológico, donde va ganando peso en todos los índices. Entonces, básicamente, pues al final te das cuenta, en base a los estudios históricos que se han hecho, que los activos, o en este caso los índices, a largo plazo, los índices de renta variable son los que tienen un mejor comportamiento, entrando así pues ese factor en el cual pensamos que la mejor manera de estar invertido es en un índice donde además pues tienes esa diversificación que te aporta pues ese conjunto de acciones que tienen los diferentes índices. Y por otro lado,
pues otro de los grandes hitos, que es el tema de las comisiones. Al final, lo que hablábamos es que en un producto, un vehículo de inversión, como es un plan de pensiones en el cual tú inviertes a largo plazo, pues entra en juego mucho pues el precio que pagas por él. Y esto es así por dos razones, fundamentalmente. La primera, a más largo plazo, el hecho de tener una comisión más alta lo que te hace es mermar tu posibilidad de tener una mayor rentabilidad. Y segundo, pues como decía Albert Einstein, la octava maravilla del mundo es el interés compuesto, con lo cual si nuestro perfil, nuestro horizonte temporal de inversión es a muy largo plazo, mientras menos comisiones tengamos, pues redundará en una mayor rentabilidad. Y si a esto le añadimos pues el interés compuesto y la capitalización, pues tiene mucho sentido y es una de las razones por las cuales se explica el crecimiento que estamos viviendo en el mundo y en la industria de planes de pensiones referenciados a los índices. Vicente, yo quería preguntarte, en la mesa anterior hemos tratado de debatir sobre la cuestión de la importancia del ahorro a largo plazo. Pero también en los últimos años está creciendo la preocupación por dedicar bien a ese ahorro. Vosotros, que en fin, que estáis en contacto permanente con muchos ahorradores y con muchos pequeños inversores, ¿cuál es la sensación que tienes tú de cómo está evolucionando, cómo está variando la preocupación por el tipo de productos en los que se invierte? Sí, efectivamente, nosotros sí estamos viendo un interés creciente clarísimo por todo lo que tiene que ver con gestión indexada, ¿no? Yo creo que tiene una ventaja inicial, la de los costes está claro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a la ventaja de los costes llega mucha gente que ya ha dado un paso, ¿vale? Que ya ha invertido efectivamente y quiere pasar a productos que sean menos caros, productos más baratos. Eso está bien, pero luego hay otra gente que yo creo que para ese perfil es realmente interesante, que es los que buscan algo fácil, ¿vale? Hay mucha gente, este es el dilema de la estantería llena de mermeladas, ¿cuál elijo? Y esto pasa muchas veces tanto a la hora de elegir acciones como a la hora de elegir fondos de inversión, ¿no? ¿Cuál elijo? Hay tantos que no sé con cuál quedarme. ¿Qué te da la inversión indexada en este caso? Pues sencillez. Compras uno, replicas un mercado, pues si compras un fondo indexado, un plan indexado sobre el Standard & Poor's 500, pues ya sabes, vas a hacer lo mismo que haga el Standard & Poor's 500. ¿Quieres tener ese riesgo de bolsa más, menos? Bueno, pues ese ya es otro punto. Pero sencillez total, ¿no? Y esto sí, nosotros sí lo vemos, ¿vale? Nosotros en Finec tenemos una zona, llamamos de escaparates, que son como agrupaciones de productos de inversión en base a una temática, y una de las que tenemos es inversión indexada. Aquí estamos viendo, es una de las más demandadas por nuestros usuarios, pero es que además, si lo vemos en perspectiva, es la que más viene creciendo, ¿no? Nosotros, pues efectivamente lo achacamos a esto. Por un lado, esa búsqueda de menores comisiones entre el inversor un poquito más avanzado, ¿vale? Que efectivamente valora mucho y tiene muy claro que menos comisiones, más rentabilidad a largo plazo. Por otro lado, el que busca una cosa muy sencilla, que no le quiere dedicar tiempo y que este producto le ayuda, desde luego. Este producto introduce, en cierto sentido, más riesgo sobre esa cartera, pero bueno, da la sensación un poco, por ejemplo, si pensamos en el SP500, que en teoría tendrá que replicar por lo menos la evolución de la economía y de la economía estadounidense, con lo cual eso entiendo que da un poco más de certidumbre, ¿no? ¿Cómo lo ves, Francisco? Sí, la verdad es que básicamente al final el seguir un índice como es el Standard & Poor's, que es un índice director, lo que te da es esa cierta fiabilidad de que tú estás siguiendo lo que a nivel global podría ser ese patrón de comportamiento de la economía. Y pongo un ejemplo muy claro. Si vemos a día de hoy cuál es la composición del Standard & Poor's, nada tiene que ver con la composición que tenía hace 10 años. Y vemos que un ejemplo muy claro es el cómo ha ido cambiando el mundo. A día de hoy, las grandes compañías mundiales, básicamente americanas, son tecnológicas. Y pongo el ejemplo, Amazon, Facebook, Microsoft. Hace años, el peso que tenían en los índices eran muy reducido y a día de hoy son las 5 mayores posiciones. Y esto lo que pone en juego y encima de la mesa básicamente es el cómo está cambiando la economía. Y pongo otro ejemplo, grandes bancos, petroleras, tienen un peso cada vez más residual, con lo cual lo que pone encima de la mesa es riesgo de supervivencia de si no te adaptas a los cambios realmente. Con lo cual, desde ese punto de vista, seguimos pensando que la mejor manera, y sobre todo con el horizonte temporal de largo plazo, como son los productos
plan de pensiones, pues el invertir en los índices tiene todo el sentido. Y coincido plenamente con Vicente. Al final también los inversores son más sofisticados y tienen una cultura financiera cada vez mayor. Y en ese sentido lo que buscan también es practicidad, con lo cual desde ese punto de vista la facilidad que da el mundo de la tecnología y poder suscribir de manera sencilla un plan de pensiones, pues facilita también el poder hacer crecer pues, la gestión indexada o pasiva, tanto en el mundo fondos de inversión como en el mundo planes de pensiones. Aquí destacaría que lo que sí que hemos visto en los últimos 2-3 años es una gran profesionalización dentro de la industria de planes de pensiones que hasta ahora no habíamos visto. Y esto lo que hace al final es que todo lo bueno que se hacía del mundo de fondo de inversión pues se está trasladando al mundo planes de pensiones. Y tiene todo el sentido del mundo, sobre todo, como digo, cuando tú inviertes con ese horizonte temporal de largo plazo donde la capitalización pues hace maravillas. Yo, Javier, ahora una de las preguntas. ¿Sí, me habías dicho algo, Vicente? Sí, si me permites un par de comentarios. Es verdad que si elegimos un solo fondo indexado, pues tenemos la volatilidad que tenga el mercado, pues la misma, ni más ni menos. O sea, están a plus 500, pues ya está. Pero si elegimos carteras de fondos indexados, el cliente elige ahí la volatilidad que quiere tener, el riesgo que quiere tener, ¿no? En el caso de MyInvestor sí, pero bueno, también en la competencia, en las otras entidades que ofrecen carteras de gestión indexada, robo-advisors podemos llamarlos, aunque el nombre ya sabemos que en español no nos gusta mucho, tienen escalas de riesgo desde el 1 hasta el 10. O sea, que es tan sencillo realmente como que tú dices cuál es tu nivel de riesgo, haces el test y te dan el nivel de riesgo y eliges la que más te gusta y en base a eso tienes la volatilidad. Con lo cual, realmente es sencillo. Es verdad que desde el punto de vista a largo plazo, riesgo muchas veces es más la inflación que la rentabilidad de los mercados financieros. Eso nos demuestra casi más la historia, ¿no? Pero quería apuntar esto, ¿no? Porque realmente no es para inversores arriesgados, sino que hay una variedad tan grande de carteras indexadas por perfiles de riesgo que está chupado. Sí, así es. Quería introducir ahora una de las preguntas de los oyentes. Yo creo que tenéis a toda la audiencia muy pendiente de lo que decís. Nos pregunta Miguel Montes, ¿qué pueden decir de los futuros planes paneuropeos de pensiones y su posible repercusión para los ahorradores? No sé si alguno de los dos quiere apuntar algo. Yo, si queréis, empiezo yo si os parece. Yo creo que efectivamente es una buena decisión. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la competencia. Yo creo que uno de los problemas que teníamos en los planes de pensiones, y probablemente por eso teníamos más comisión y probablemente por eso hasta hace poco no eran tan interesantes muchos planes de pensiones, o hay todavía tantos planes de pensiones que no son interesantes en España, era por la falta de competencia. Al tener un producto armonizado, con lo cual yo puedo acabar contratando un plan de pensiones de Holanda o un plan de pensiones de Alemania o un plan de pensiones de Italia, tengo mucha más capacidad de elección, con lo cual súper positivo. O sea, todo lo que es más competencia, todo lo que es más alternativas para el inversor, súper positivo. ¿Cuál es el problema? Jolín, que si justo llega esta alternativa de más competencia, cuando bajamos el límite para desgravar y desincentivamos la inversión en planes de pensiones, pues hemos hecho un pan con unas tortas, pero a lo bestia. Yo creo que es el momento precisamente de lo contrario, ¿no? De incentivar esa competencia europea fenomenal. Hay un punto, estábamos hablando de gestión indexada, carteras indexadas. Están haciendo más para la competencia la llegada de las carteras indexadas a los planes de pensiones que otras muchas cosas, ¿no? Fijaos que el ministro Escrivá, una de las cosas que dijo en el Pacto de Toledo, por las que decía que había que reducir la desgravación de los planes de pensiones, era que eran caros. Decía que la mayoría de productos eran caros. No me acuerdo si ahí o en otro momento dijo que al final era una especie de ayuda encubierta a las entidades financieras porque se contrataban por la fiscalidad. Lo mejor que puedes hacer ahí es incentivar los productos que llegan con bajas competencias para que sean baratos, ¿no? Y con esta llegada de productos europeos vamos a tener muchísimas competencias, más con la que está llegando de los robo-advisors. Así que buena noticia lo del plan europeo. Ojalá, efectivamente, aunque yo estoy de acuerdo contigo, Javier, tengo súper poca expectativa de que cambie esto de la desgravación del trámite parlamentario. Bueno, el trámite parlamentario ya está visto para sentencia con la anulación de la mayoría de las enmiendas de los grupos que ya han anunciado que votaron en contra, con lo cual yo creo que hay poco que rascar. Francisco, no sé si tienes algo que decir de los planes. Sí, ahí coincido plenamente en que la competencia siempre es buena.
El problema que tiene es que cuando hay un tema de coordinación a nivel europeo, donde tienen que ponerse de acuerdo pues varios gobiernos, creo que es difícil y es arduo el proceso, el tema de integración fiscal. Y en ese sentido creo que son buenas intenciones, pero creo que esto va a llevar mucho tiempo el que se pueda implantar. Me gustaría que no fuera así, porque al final, como decía, pues la competencia siempre es bienvenida y creo que al final lo que hace es mejorar los productos, la gestión, y al final esto va en beneficio del inversor. Pero siempre que hay un trámite legal, suele demorar este tipo de procesos. Seguiremos de cerca un poco pues esas intenciones que se tiene, pero como dice Vicente también, creo que va a llevar un largo proceso hasta que podamos verlo. Bueno, las cosas en Europa ya estamos acostumbrados a ver que van muy despacio, pero algunas veces llegan llegan a buen término. Las menos, pero algunas veces acaban llegando, ¿no? Vicente, yo quería preguntarte respecto al tipo de inversores que tenéis, que tenéis una amplísima variedad de inversores. Los inversores más tradicionales, los más conservadores, los que aceptan menos riesgo dentro de sus carteras, ¿cómo están haciendo la aproximación a estos planes indexados? Bueno, lo que estamos viendo es que lo que buscan ahí es productos efectivamente en la parte baja que decimos del perfil de riesgo. Ahora bien, que los hay. La verdad es que MyInvestor, los dos que ha sacado son de renta variable, pero en otras de las entidades que hay de gestión automatizada tienen de distintos perfiles de riesgo y efectivamente acaban eligiendo esos. Ahora bien, el inversor que está llegando a estos productos no es un inversor hiperconservador, ¿vale? Eso lo estamos viendo. Es un perfil que elige más, sobre todo, productos de riesgo medio, medio alto. Eso es lo que estamos apreciando. O sea, en un nivel, típicamente en las carteras de 0 a 10 que tienen en los robo-advisors, o de 0 a 5 en algunos de planes de pensiones, normalmente la mayoría es 3, 4 y algunos 5, ¿no? O sea, que es un inversor, probablemente el conservador en estos momentos todavía está más, bueno, no hace falta que lo diga yo, lo dice la cifra del Banco de España de depósitos y cuentas corrientes que conocemos cada mes, está todavía asustado, no se da cuenta probablemente de que si en algún momento vuelve la inflación, es verdad que de momento no, pero si en algún momento vuelve la inflación le costará dinero y está más agazapado, ¿vale? Ese es el perfil que estamos viendo, es ese que sí quiere sacarle un poquito de rentabilidad a su cartera y buscando esos menores costes probablemente y esa simplicidad. Yo creo que al cierre del año, según los datos que sacaban el otro día de octubre, mi sensación es que a cierre de año estarán por encima, los depósitos por encima del 80% del PIB. O una cifra que es cuantiosa. Francisco, quería preguntarte, además del tipo de inversor, el tipo de riesgo que asume sus carteras, y la gente joven, ¿está llegando el ahorro a la gente joven? ¿Están intentando apostar por todos estos productos? Básicamente lo que hago es una vinculación de la edad media de los inversores con el perfil de riesgo. Al final, los millennials y toda esta gente pues, que utilizan los neobancos o esta banca online tiene ese perfil más agresivo y es lógico y normal, y al final va también muy vinculado pues, con esa cultura financiera que tienen. Y lo que estamos detectando en MyInvestor es que el perfil medio de la gente joven que tenemos es de edad por debajo de los 40, y sobre todo que ese perfil está muy vinculado a perfiles más de riesgo alto. Pero la idea, y sobre todo a la hora de diseñar los productos, está vinculado sobre todo a ese largo plazo y ese horizonte temporal. En breve trataremos de sacar también algún producto algo más conservador, para tener ese abanico de posibilidades dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente, pero somos conscientes de que básicamente y en base a los estudios un plan de pensiones está diseñado como un vehículo para el largo plazo y el ahorro, con lo cual desde ese punto de vista la opción más lógica es que el perfil medio pues sea medio alto en cuanto al nivel de riesgo que tengan los clientes. Pero como digo, yo creo que todo lo que es el mundo online y muy vinculado a la edad de los inversores suelen tener un perfil de riesgo medio alto.
Sí, hay un punto aquí que es la dificultad del inversor joven, ¿no? Para ahorrar primero, recordemos 43% me parece que es el paro juvenil, y segundo, de lo que ahorra realmente para ponerlo en un producto que pues, tiene una liquidez, ¿no? Que al final, como mínimo, tienes que estar 10 años en el plan de pensiones. Claro, además si pierde incentivos fiscales, pues lo lógico es que esa gente busque un producto para el ahorro a largo plazo, a la inversión más parecido a los fondos de inversión. Es verdad, y yo creo que esta es de las cosas en las que yo soy optimista y muy optimista, que hay un público joven que, oye, que sí trabaja, sí consigue, oye, ha conseguido salvar de momento el envite de esta crisis, tiene su salario y además, ahí voy, se forma. O sea, hay canales de YouTube con unas cifras espectaculares de gente que los sigue y si te vas a ver la edad media de los seguidores, de finanzas digo, pues son medias bastante, pues eso, entre 20 y 40 años. Mucha gente. Entonces, yo soy positivo en que esa gente poco a poco está llegando al mercado, se está formando, está buscándose la vida para formarse también, pero desgraciadamente ahora son muy pocos. La realidad del país es que la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad de ahorro. Y es una de las cosas que tenemos que afrontar, ¿no? De nuevo, el ministro Escrivá, en su intervención en el Pacto de Toledo, dijo este tema. Él lo relacionó con el tema de comisiones, que para nada estoy de acuerdo en eso, porque yo creo que las comisiones en concreto, pues hay un perfil que sí, pero mayoritariamente no. Yo creo que la forma de ayudar a los jóvenes a ahorrar y a elegir productos como estos es, pues eso, intentar mejorar el mercado laboral, que es la clave, ¿no? Ahí realmente... Simplemente perdón. Sí, Francisco, adelante. Simplemente un inciso que va muy en línea con el comentario que ha hecho Vicente. Lo que sí que hemos detectado nosotros recientemente es la planificación que muchos jóvenes están realizando. Históricamente lo que se hacía era aportar a final de año al plan de pensiones por esa ventaja o esa bonificación fiscal que tenía, y ahora lo que estamos viendo es que son conscientes, están formados y saben que para tener una planificación de largo plazo lo que tienes que ir haciendo es aportaciones periódicas, y eso va en esa línea de fomentar el ahorro independientemente del momento de mercado y del momento del año en el que nos encontremos, vayan haciendo ese plan de ahorro y aportaciones a los planes de pensiones. Y esto lo hemos detectado en el último año y medio, 2 años, donde cada vez más gente se está cogiendo pues a este plan de planificación de largo plazo. Y esto al final pues también tiene su explicación financiera, y es más allá de intentar seguir el mercado, lo que haces con esta planificación a la hora de hacer aportaciones periódicas es suavizar la media, con lo cual en el largo plazo da igual si entras en un momento de mercado alcista o bajista, lo que consigues con esto es optimizar un poco tu precio medio de cara a tener una rentabilidad financiera o fiscal óptima en el producto como es el plan de pensiones. Además tiene una cosa buena, que es como la generación joven no es tan reacia a hablar de dinero y a hablar de inversiones como la generación más mayor, o eso es lo que percibimos nosotros, ¿vale? Lo comparten y dicen, oye, mira qué bien me va invirtiendo así. Y se genera un boca a boca que, insisto, yo soy optimista por lo que estoy viendo en este segmento de la población para nuestro futuro financiero del país. Sí, yo creo que si se suman las dos crisis tan fuertes y tan seguidas que hemos vivido, la situación delicada de la seguridad social, ¿no? De las cuentas de la seguridad social, la situación delicada de la pirámide poblacional y las noticias que continuamente estamos leyendo en medios, realmente desde la gente joven hasta la gente no tan joven está concienciada con la importancia del ahorro a medio y largo plazo. El problema es la capacidad, ¿no? Eso es. Bueno, como el tiempo ya se nos va echando un poco encima, quería cerrar ya esta mesa, vuestras intervenciones. Me gustaría que hiciéramos un resumen global de todo lo que hemos comentado a lo largo de esta media hora larga sobre productos de inversión. Está claro que tenemos que ahorrar a medio y largo plazo. Los planes de pensiones indexados son una opción. Existe una gran variedad para todo tipo de inversores, sea cual sea su perfil de riesgo. Lo que tienen que hacer es elegir el producto. Sí, por mi parte, efectivamente,
ahora es fácil, ya no tenemos que... yo digo que quien quiera avanzar y buscar los mejores, ver los rankings y demás, fenomenal. A eso hay que dedicarle un pelín de tiempo, o bien buscar un asesor financiero, por supuesto, que nos ayude, pero quien lo quiera hacer. Quien no, pues es que ahora tiene opciones súper sencillas y súper baratas, que es que se va a buscar una cartera de planes indexados, lo mira. Fíjate un detalle que yo creo que es revelador de cómo ha aumentado la competencia en el sector. El plan indexado más barato que había hasta hace poco es un plan de ING en este caso, que la comisión era el 1,25. ¿No os acordáis que entrabas, yo soy cliente, entrabas en la web de ING y la publicidad que tenías era un 55%, me parece, por debajo del máximo permitido? Fijaos que ahora los planes que el otro día sacó MyInvestor y los de la competencia, que están muy cerquita también, es que están por debajo del 0,4. O sea, es un tercio de lo que hasta ahora era el plan indexado más económico del mercado. Bueno, pues esta competencia es sanísima y vamos a ver muchos mejores productos de este tipo. Pero sencillo, te vas, eliges uno de ellos, seleccionas. Como en Finex tenemos una zona donde puedes ver los distintos que hay, ver las comisiones que tienen cada uno de ellos y compararlas, ¿vale? En la zona de fondos indexados, y eliges uno y ya está. Y te eliges al de perfil de riesgo. Si quieres asumir poco al principio, pues te vas a la parte baja, y si quieres ir asumiendo más, sencillito, no tienes que hacer mucho más. Sí, mira. Muchas gracias, Vicente. Ahí pondría un ejemplo que resume básicamente el por qué tiene sentido la gestión indexada en los perfiles más agresivos. Si yo voy a replicar un índice de renta variable, todo el mundo va a hacerlo, con lo cual al final la diferencia va a ser mínima. Básicamente va a redundar en las comisiones. Y el ejemplo que pongo es, si me voy a comprar un móvil de última generación, hay grandes marcas extranjeras o chinas, donde el rendimiento que te pueden ofrecer es muy parecido y la diferencia es el precio. Con lo cual, el hecho de la democratización, el acceso a la información y que el perfil cada vez más informado de los inversores hace que tengan más acceso a este tipo de productos y que elijan lo que mejor complemente sus inversiones. Y sobre todo de cara a lo que es el plan de pensiones como vehículo de inversión dentro de lo que es nuestro ahorro, que lo contemplen como un vehículo más para tener una optimización en la rentabilidad financiero-fiscal de largo plazo, que al final muchas veces el desconocimiento también o la planificación fiscal entra en juego, con lo cual desde ese punto de vista no acciones, no fondos, que miren también el plan de inversiones como un producto más para optimizar ese conjunto de inversiones para el ahorro de largo plazo. Muy bien, Francisco. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti también por vuestra participación y por vuestras opiniones y vuestras afirmaciones en esta mesa redonda. Y yo creo que ya nos podemos despedir con el cierre que va a correr a cargo de Mirenchu del Valle, que es secretaria general de UNESPA, que va a darnos el colofón a estas dos interesantes mesas redondas. Mirenchu, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que estoy encantada de participar en la clausura de este evento, ya que creo que este es uno de los temas más interesantes que tenemos en el panorama económico y social español de los últimos tiempos, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista coyuntural, ahora mismo estamos centrados en enfrentar la crisis del COVID, pero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de los temas que tenemos en agenda, de los temas que estarán en agenda una vez que hayamos superado esta crisis, lo que está claro es que este tema del ahorro y la previsión es un tema de primera y es un tema que estamos enfrentando, yo creo que todas las sociedades desarrolladas, ¿no? Porque como bien comentabais durante esta jornada, es verdad que el incremento de la longevidad combinado con las bajas tasas de natalidad están dibujando unas sociedades en el futuro cercano muy distintas de las que tenemos actualmente, ¿no? Como comentaba José Antonio Erce, la verdad es que dentro de 4 o 5 legislaturas, más de un 40% del consumo de cosas como vehículos, combustible, productos de alimentación, procederá de personas mayores de 65 años. Con lo cual, las economías, ¿no?, que van a liderar Europa o que van a liderar el mundo serán aquellas que hayan resuelto de la manera mejor
la ecuación de garantizar un nivel adecuado de vida a sus mayores, porque vamos a necesitar que ese colectivo siga consumiendo a unos ritmos adecuados, ¿no? La idea que tenemos los aseguradores es que para tener en el futuro una sociedad estructurada, una sociedad fuerte, necesitamos consolidar un sistema de previsión basado en la capitalización que se construya al lado del sistema público de pensiones que está basado en el reparto, ¿no? Y esto es una idea que no es nueva, es una idea y un viaje que ya han hecho otros países, ¿no? Lo ha hecho Suecia, lo ha hecho Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, ¿no? Y paro de contar, ¿no? Porque son múltiples los países, ¿no? Y lo cierto es que para formar esta previsión, ¿no? Fuerte, sólida, no hay una sola receta, tal vez hay una combinación de recetas y nosotros desde el sector vemos, yo creo, 3 elementos importantes y algunos de ellos, ¿no?, se han tratado durante esta presentación, ¿no? El primero es lo que llamamos la adscripción automática, ¿no? Y esto permite generar un segundo pilar fuerte, algo que necesitamos en España y que no tenemos, porque solo el 10-15% de los trabajadores tienen hoy un sistema de previsión complementaria y son generalmente trabajadores que son empleados de empresas grandes o de multinacionales. Y nuestro tejido empresarial en España es un tejido centrado en la pequeña y mediana empresa. Y este es un sistema que se ha probado y ha funcionado fenomenal en el Reino Unido, porque lo cierto es que hoy tienen un sistema de segundo pilar mucho más robusto y es un sistema de segundo pilar del que forman parte también los jóvenes, los trabajadores jóvenes y también aquellos trabajadores que tienen rentas más bajas, ¿no? Y consiste principalmente en que el empresario lo que está obligado es a ofrecer un sistema de previsión a su trabajador y el trabajador tiene la opción de poderse salir de este sistema. El segundo elemento que está muy relacionado con el primero es una subvención condicionada, ¿no? El trabajador aporta a su sistema de previsión y como ha realizado una aportación, el empresario aporta también. Y en algunos casos el Estado también aporta a ese sistema, ¿no? Con lo cual ese ahorro, ese gesto individual se ve de alguna forma reforzado, ¿no?, por ese gesto, ¿no?, de la empresa y en algunos países también del Estado. Y en tercer lugar está el tema de la fiscalidad, ¿no? Y me ha gustado ver que parece, ¿no?, que existe, ¿no?, esperanzas de que logremos, ¿no?, de alguna forma revertir, ¿no?, lo que parece que se indica en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, porque lo que se ha venido a decir es que los beneficios fiscales del ahorro no han sido efectivos, ¿no? Y yo creo que era José Antonio Erce el que decía, bueno, que en verdad no estamos hablando de beneficios fiscales, sino que estamos hablando de un esquema tributario de puro diferimiento. Tú no pagas impuestos cuando estás constituyendo ese ahorro, pero los pagarás cuando recibas la prestación, con lo cual no hay ningún esfuerzo fiscal del Estado. Hay un mero diferimiento en el tema de unos impuestos, ¿no?, que se van a recibir cuando se perciba la prestación, ¿no? Y en ese sentido es verdad que preocupa, ¿no?, y preocupa de manera, ¿no?, el que haya recibido un tratamiento tan perjudicial el tercer pilar, cuando para generar una previsión robusta necesitamos a esos dos pilares, porque en este país tenemos 3 millones de autónomos que solo pueden ahorrar a través del ahorro individual
y como se comentaba también, yo creo que en el panel anterior, ¿no? Hoy en día hay trabajadores que están en empresas que no tienen un plan de previsión. Y esas personas tienen también, ¿no?, derecho a poder seguir haciendo aportaciones para su jubilación complementaria en unos límites, yo creo que más abultados de los 2000, ¿no?, en los que parece que se quiere reducir esa fiscalidad, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido consideramos que estos tres elementos son fundamentales, ¿no? Y no querría terminar sin hacer también una breve referencia al papel del seguro, ¿no? Al papel de la previsión del seguro, perdona, como inversor institucional. Porque al final, a través de los planes de pensiones, a través de los seguros garantizados, de los Unit Link, estamos moviendo 423.000 millones de euros. Dinero que se invierte en deuda pública, principalmente deuda pública española, que va a bonos corporativos, que va a acciones, que va a fondos, ¿no? Y todo eso lo que crea es empleo, crea progreso, crea bienestar, ¿no? Con lo cual el gesto de ahorrar no es solo un gesto bueno para la persona que ahorra, sino que es un gesto bueno para la sociedad y para la economía, ¿no? Yo un poco para resumir, nosotros pensamos que se puede crear un sistema de previsión en el que colaboren, por decirlo así, el pilar individual y el pilar colectivo, ¿no? Y que no sea un pilar, por decirlo así, contra otro, ¿no? Que para vestir el segundo pilar no tengamos que desvestir el tercero, ¿no? Nosotros pensamos que son necesarios esos dos pilares, pensamos que se tiene que universalizar de alguna forma esta previsión complementaria, que tiene que estar abierta a todos, a los trabajadores por cuenta ajena y también a los autónomos, ¿no? Y que tienes que tener la posibilidad, ¿no?, de poder complementar tu pensión pública, ¿no?, utilizando estos dos pilares adicionales, ¿no? Y pensamos que este es un tema esencial y es un camino, ¿no?, que han recorrido muchísimos países, ¿no?, y que tenemos que, de alguna manera, ¿no?, aprender también de su enseñanza, ¿no? Yo un poco para terminar, ¿no?, me parece que a través, ¿no?, de un segundo pilar robusto y de un tercer pilar también con unos límites adecuados, lo que vamos a generar son mayores masas de ahorro, ¿no? Y en unos momentos como los que vivimos ahora, ¿no?, donde tanto hemos echado de menos el ahorro, el tener un ahorro fuerte constituido, yo creo que tenemos que aprender también un poco de la experiencia, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que podemos poner en marcha, ¿no?, de alguna forma elementos de ahorro particulares, ¿no?, que nos ayuden también a superar momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que una cuestión coyuntural como el COVID se pone también en relación con una cuestión estructural, ¿no?, como es el tema de las pensiones, ¿no? Y bueno, pues me quedo también con el mensaje de esperanza, ¿no?, que daban los que han participado en las mesas anteriores, ¿no?, diciendo, bueno, pues que esperan, ¿no?, que durante la tramitación se pueda revertir, ¿no?, este cambio en la reforma, ¿no?, que a nuestro entender no va en la dirección correcta, porque en verdad lo que necesitamos son mayores niveles de ahorro y lo que necesitamos es poder complementar nuestras pensiones públicas, ¿no?, para poder generar, ¿no?, en la época de jubilación, bueno, un nivel de vida adecuado, ¿no?, y un consumo, ¿no?, a la altura de lo que requiere nuestra economía. Mirenchu, muchísimas gracias por el cierre. Gracias también a todos los participantes que han pasado por estas dos mesas redondas a lo largo de esta hora y media larga de debate sobre el futuro de
del ahorro y de las pensiones en España. Y muchas gracias a todos. Nos seguimos leyendo y charlando en el Confidencial. Muchas gracias.